Universidad EAFIT en Medellín. Y precisamente frente a la pregunta que hacía Ana Cristina, bueno, esto es un logro local que, pues, mejor dicho, logro ya sea local o nacional es un logro importante para cualquier ciudad que tengamos la menor cifra de homicidios, tanto en 30 como en 50 años. Que tenemos que bajar mucho más, por supuesto, pero que tengamos la cifra más baja en todos esos años, pues es una buena noticia. La gran pregunta es si esto obedece a las acciones que se tomaron desde las alcaldías locales en Medellín y Cali, por ejemplo, o tal vez, ¿por qué no?, que estas negociaciones con las bandas criminales estén funcionando. Señor Tobón, profesor Tobón, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Ana Cristina, por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Profesor, ¿esto es solo un logro de las administraciones locales o acá, a pesar de que hemos sido muy críticos de estos famoso plan de la paz total en donde se negocia con las bandas criminales, puede estar funcionando y por eso es que estamos viendo menos muertos? Bien, yo creo que la paz total en este momento no tenemos realmente evidencia suficiente con el trabajo de campo que hacemos nosotros en Medellín de que pueda tener un impacto en la tasa de homicidios, principalmente porque ahí en principio observamos una desconexión, digamos, entre los líderes de los grupos criminales de Medellín y lo que realmente pasa en terreno, y además es poco claro, digamos, los incentivos que pueden tener los miembros de organizaciones criminales de la ciudad para participar del proceso. Lo que sí es cierto es que esta reducción yo creo que puede responder a dos factores. Uno, digamos, asuntos relacionados con el entorno criminal. El crimen organizado en particular en Medellín, por ejemplo, se ha disciplinado mucho a través del tiempo. Es decir, ha empezado a imponer reglas y a regular la violencia entre ellos y la violencia contra ciudadanos. De hecho, si uno mira las cifras de homicidio en Medellín, las principales reducciones se dan en homicidios asociados a estructuras criminales o en homicidios asociados a hurtos, que muchos de ellos son relacionados con estructuras criminales. Es decir, sí pareciera haber una intención, digamos, deliberada de parte de los grupos criminales de reducir la violencia. No creo yo que esto responda al proceso de la paz total. Yo creo que esto responde a un asunto más estructural del crimen organizado de Medellín, de disciplinarse y poner normas. Y no por un asunto, digamos, altruista, más bien por un asunto económico. A los grupos criminales de Medellín no les conviene que haya violencia en los barrios. ¿Por qué? Porque la violencia en los barrios reduce la cantidad de venta en drogas, las extorsiones que pueden realizar y muchos otros factores. Entonces ahí vengo a el por qué también creo que es importante la gestión local, porque justamente este mecanismo, digamos, de autodisciplina de los grupos criminales, pues no es fortuito, responde a una mayor capacidad del Estado. Entonces ellos prefieren, digamos, proteger sus barrios y reducir los homicidios en los barrios, justamente porque frente a un aumento de los homicidios puede haber una mayor presencia del Estado, digamos, que los contrarreste. Y otro factor que creo que es importante y quiero resaltarlo, mi posición es no partidista y eso lo aclaro, digamos, como académico, pero que rescato, digamos, de la gestión del gobierno local, tiene que ver con iniciativas como el programa Parceros, que logran desvincular a jóvenes que están vinculados a los entornos criminales o en riesgo de vincularse a estos entornos criminales para mejorar sus, digamos, situación de salud mental, reducir la violencia y reducir los incentivos que tienen de participar de estas actividades. Y por último, para no extenderme más y tal vez dejar lugar para más preguntas si tienen, creo que esto hoy ocurre en Medellín a pesar del gobierno nacional y no gracias al gobierno nacional. Y esto lo menciono porque lo que sí hemos visto es que es muy difícil, ha sido muy difícil, y no solamente lo hablo por Medellín, sino por muchas otras ciudades, la coordinación con el gobierno nacional para, digamos, ejecutar acciones conjuntas que involucren, por ejemplo, a la policía, la fiscalía, la UIAF y otras, digamos, entidades del Estado que antes sí se facilitaba, digamos, esta coordinación, y además ha habido una restricción muy grande a información. Hoy, por ejemplo, las alcaldías de ciudades como Medellín, Cali o Bogotá no tienen acceso a información de homicidios georreferenciada que les permita planear mejor sus acciones. Y esto es así porque desde el gobierno nacional y, digamos, la policía se ha cerrado la puerta al acceso a este tipo de información. Entonces, para resumir, creo que esto responde a dinámicas del crimen organizado, creo que responde a acciones de los gobiernos locales y creo que todo esto es a pesar, si se quiere, del gobierno nacional. Profesor Tobón, entonces uno aquí queda como un poco perdido porque, a ver, como uno ve cómo se mueven las noticias es cada vez que hay ataques, cada vez que hay algo malo, es culpa del gobierno nacional.
pero cuando hay buenos resultados es culpa del gobierno, es responsabilidad del gobierno local. Es claro lo que usted nos dice, hay un asunto de gobernanza criminal en donde hay una autorregulación y que eso también tiene que ver las fuerzas del Estado, pero entonces hay un discurso que es difícil de entender para el oyente y es porque siempre que hay algo malo, algo de, digamos, lo que está pasando hoy, por ejemplo, en el norte de Antioquia, eso es entonces responsabilidad central, pero cuando son logros, entonces ahí sí es responsabilidad local. ¿Cómo hacer esa distinción y de atribución de responsabilidades, tanto de logros como de culpas? No, yo creo que ese es un buen punto el que mencionas. Al final, digamos, la violencia organizada, que es de la que estamos hablando, que es la principal, digamos, la que principalmente se ha reducido en Medellín, es esta violencia organizada de la que estábamos hablando. Digamos, el patrón o su comportamiento responde principalmente al accionar de grupos criminales, ¿sí? Y a los incentivos que ellos tienen. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tipo de acciones desde el gobierno pudo haber cambiado estos incentivos? Yo te estoy hablando, por ejemplo, del programa Parceros, que es algo más, si se quiere, coyuntural, digamos, que revivió ahorita en estos últimos años. Pero creo que digamos, esfuerzo de disciplinarse por parte del crimen organizado es algo que responde, digamos, no a la coyuntura actual, sino más bien a una tendencia histórica. Si vemos Medellín desde el año 2012-2013, viene una reducción sistemática de homicidios. Y esto se debe, digamos, en esta trayectoria más amplia, a esfuerzos de gobiernos locales y nacional, digamos, que han venido, si se quiere, disciplinando a estas organizaciones. Pero entonces, profesor, ahí déjeme, yo lo interrumpo, porque del gobierno nacional lo están escuchando y me escriben, por ejemplo, en estos momentos, y me dicen, pues, las mesas han funcionado con estos combos de Medellín y ellos se han comprometido con el gobierno nacional a la baja de homicidios, a no tener este tipo de acciones tan violentas. Entonces, según lo que ustedes han estudiado desde el centro en EAFIT, es que no necesariamente esta baja en los homicidios obedece a esas mesas que están teniendo y a sus compromisos, sino que es un accionar sistemático desde hace años, porque es el comportamiento que están teniendo estos combos y estas bandas en Medellín de bajar los homicidios, no porque estén sentados a la mesa comprometiéndose con el gobierno nacional. De acuerdo, y lo digo porque, por ejemplo, reglas alrededor del homicidio. O sea, en Medellín en los 90s pagaban por matar policías. Hoy sabemos que en Medellín está prohibido matar policías. Y están prohibidos los homicidios salvo que sean autorizados. Y eso no es algo desde que iniciaron las negociaciones. Esto es algo que viene más o menos desde hace 10, 15 años, ¿sí? Y esto, digamos, sistemáticamente viene reduciendo los incentivos de estos grupos de usar la violencia. Han encontrado que esto resulta más conveniente para sus negocios y esto, pues, en el largo plazo resulta en una trayectoria de reducción de homicidios como la que estamos observando. Entonces, para mí sería muy difícil atribuirle esto a las negociaciones. La tasa de homicidio del año pasado también fue muy baja. También fue la más baja en la historia hasta que teníamos registro. La tasa del año anterior fue más o menos similar, o sea, tasas de 2020, 2021, 2022 fueron muy bajas todas en los niveles históricos mínimos de Medellín. Entonces yo creo que, digamos, un valor agregado nuevo es difícil de atribuir hoy. Vuelvo un poco a lo que mencionaba Ana Cristina, y yo no creo que sea como cuando es algo positivo, sean los gobiernos locales, negativo el gobierno nacional. Yo creo que aquí al final el factor principal que explica la reducción de homicidios de violencia organizada es justamente el crimen organizado, no es tanto las acciones del Estado, ¿sí? Las acciones del Estado, sobre todo coyunturalmente. Ahora, en el largo plazo, sí podemos ver en Medellín que hay como una especie como de disciplina, y esta disciplina sí creo que responde a la mayor capacidad estatal tanto del gobierno local como del gobierno nacional. Y creo que iniciativas que le apunten a resolver el problema en el más largo plazo, como por ejemplo trabajar con jóvenes, logran esta reducción. Iniciativas como la negociación, en mi opinión, no tanto, y pues sí, de nuevo, yo les digo, soy escéptico porque lo que conozco, digamos, de los incentivos que tienen miembros de estos grupos, pues porque al final, digamos, para ellos el negocio es muy grande. O sea, el negocio de la venta de droga, por ejemplo, en Medellín es un negocio de billones de pesos al año. El retail, esto no está hablando de narcotráfico internacional. Entonces, ¿qué incentivos tienen los miembros de estos grupos a tener una negociación con el gobierno cuando muchos de ellos ni siquiera tienen casos pendientes con la justicia? Sí, nosotros hemos entrevistado miembros de... Profesor Tobón. Creo que perdimos al profesor Tobón, pero muy interesante pues lo que dice, y es que si bien estamos viendo reducciones importantes en las ciudades, o por lo menos en Medellín y Cali, como nos decía Hugo Mario, de la reducción de homicidios, pues esto se hace a pesar del gobierno nacional, es lo que nos dice el profesor Santiago Tobón.